Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la relación con la prensa mexicana pues ha sido motivo también de noticias, sobre todo por esa relación ríspida que tiene con algunos medios de comunicación como el Reforma, el Universal, Televisa, TV Azteca, que en su momento fueron duramente criticados por el ahora presidente de la República. López Obrador ha utilizado el nombre de conservadores a todos aquellos que critican a su gobierno. El caso Sergio Aguayo es un caso polémico en este momento en México y ha estado recibiendo una atención especial. Para el mandatario mexicano es un asunto que tiene que ver con intereses tanto del diario Reforma, del propio expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Quédate a conocer los detalles de todo este asunto porque resulta muy interesante. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México. Le puedas dar en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El caso de Sergio Aguayo es un caso verdaderamente interesante porque finalmente en este momento representa en gran medida pues esta pugna que se ha desatado entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y algunos medios de comunicación tradicionales a los que el propio mandatario mexicano ha tildado de conservadores, todos aquellos que han criticado a su gobierno, periodistas como Carlos Loret de Mola, con quien pues es muy abierta esta confrontación, con analistas como Raimundo Riva Palacios, y bueno, medios como el Reforma, el Universal, y en su momento, aunque era muy intensa esa relación tirante con empresas televisivas como TV Azteca y Televisa, aunque ha minorado evidentemente intereses ahí económicos de por medio, y ahora pues el caso de Sergio Aguayo pues viene a colocar de nueva cuenta el gran debate sobre la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica en México hacia el gobierno de López Obrador. Y han querido prácticamente responsabilizar en todos estos asuntos al propio mandatario mexicano de querer incluso coartar la libertad de expresión y que ahora es más difícil cuestionar al mandatario mexicano en comparación con expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, que eran del PRI, o los expanistas Felipe Calderón, Vicente Fox y el priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues López Obrador dice que resulta irónico que ahora pues pretendan convertirse en asiduos críticos de su gobierno, cuando en esos gobiernos anteriores prácticamente muchos agacharon la cabeza o prefirieron hacer acuerdos, convenios publicitarios, el chayote, como dice el propio López Obrador, con los gobernantes en turno. Por eso, en el caso de Sergio Aguayo, son otros los motivos que han llevado pues a este polémico caso estar en la opinión pública. El propio López Obrador habló en la conferencia de prensa matutina sobre este asunto, que más adelante te pongo los detalles de lo que dijo el mandatario mexicano, pero resulta desde luego interesante el saber que hay un espacio de lunes a viernes, aunque López Obrador ha pues deslizado la idea de que puede ser ahora de lunes a domingo, ahí en las conferencias de prensa matutinas, en las mañaneras, en donde se puede pues abordar cualquier tema que está en la agenda nacional, que está en la opinión pública. Y uno de estos casos fue el de Sergio Aguayo. Hay otro video en este mismo canal en donde estuvo la periodista Denise Dresser, en donde justamente también cuestionó al mandatario mexicano sobre este caso. ¿Qué está pasando? Porque vale la pena rescatar este tema. Dice estas dos agrupaciones, el propio Comité de Protección a Periodistas y los Reporteros Sin Frontera, que hay desde luego un acoso judicial contra Sergio Aguayo. Critican todo lo que está pasando en México. Sergio Aguayo, por su parte, consideró que hay varias muestras recientes de la fragilidad de los espacios para la libertad de expresión en México.
Organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de lo que consideran el acoso judicial contra el analista político Sergio Aguayo, quien fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira Valdés por daño moral. El propio Sergio Aguayo pues tuvo que pagar una garantía de 450,000 pesos para evitar el embargo de sus propiedades. En tal sentido, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y Propuesta Cívica condenaron el actuar de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidida por el magistrado Francisco José Uber Olea Contró. La sentencia fue fundada y motivada en argumentaciones dolosas e interpretaciones erróneas y violatorias de los derechos humanos y de los estándares que se han desarrollado en materia de libertad de expresión. Lo expresaron así a través de un comunicado. Las organizaciones solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el amparo promovido por Sergio Aguayo Quesada para que frene la serie de violaciones y el acoso del que está siendo víctima el periodista. Los grupos defensores de la libertad de expresión lanzaron un llamado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que de manera inmediata conozca de la queja presentada por el periodista e investigue al magistrado Francisco José Uber Olea por presuntos actos de corrupción en la sentencia y en su función judicial, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pronuncie en este caso y haga un llamado al Poder Judicial para que se conduzca conforme a derecho y garantice los derechos fundamentales de Sergio Aguayo. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el acoso judicial del que es víctima el periodista Sergio Aguayo, materializado en una sentencia condenatoria ilegal. La misma resulta un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México, advirtieron en su comunicado. Por su parte, el periodista y académico Sergio Aguayo dijo estar conmovido y sacudido anímicamente por las reacciones de solidaridad de infinidad de colegas y consideró que en el trasfondo de su caso está algo fundamental, que es la relación que existe entre personajes públicos y periodistas. A través de una videollamada, Aguayo consideró que hay varias muestras de la fragilidad de los espacios para la libertad de expresión en México. Primero, me parece importante la filtración de iniciativas legales que regresaban la posibilidad de que se pagara con cárcel alguna presunta difamación. Creo que eso concedió una señal de alarma en la comunidad periodística. Y en segundo lugar, creo que fue la caminata por la paz y la agresión que padeció de simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no fue protegida por quienes cuidaban a esa caravana ni por el gabinete de seguridad que lo recibió en Palacio de Gobierno. Mostró pues la fragilidad de los espacios para la libertad de expresión. Respecto de que su amparo fuera traído por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como se dio a conocer, Aguayo dijo que es algo que lo tiene tranquilo y confiado, pues como una liberación de la mazmorra en la cual se ha convertido el Poder Judicial de la Ciudad de México. Por ejemplo, el alcalde Jorge Cermeño dice que la multa de 10 millones de pesos a Sergio Aguayo es un exceso. La Suprema Corte de Justicia seguramente tomará en cuenta que se trata de un atentado contra el pensamiento y la libertad que tenemos de expresar nuestro punto de vista. Es un académico y periodista respetable que ha sido acosado por hablar mal del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien nos debe muchas explicaciones a los coahuilenses, es lo que refirió pues este alcalde sobre el caso de Sergio Aguayo. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de toda esta presión, pues atrae amparo promovido por Sergio Aguayo en caso Moreira. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia anunció que sí atraerá el amparo promovido por el columnista Sergio Aguayo contra la sentencia emitida por ese juez de la Ciudad de México. Y bueno, llama mucho la atención lo que el propio López Obrador argumentó sobre este tema y todas estas acusaciones que se están haciendo contra su persona, contra su gobierno y del riesgo que supuestamente existe de que en México se pierda la libertad de expresión. Escuchemos al mandatario mexicano. Sí, mire, este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, tiene que ver con denuncias a Moreira
un pleito frontal del periódico Reforma, don Moreira, o sea, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN en ese entonces presentó una denuncia en la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría, acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos. Bueno, ¿qué sucede? Porque es importante que esto se conozca. Gana llega Peña Nieto a la presidencia y así como en ese ínter Calderón le compró el avión a Peña, el avión presidencial, que por cierto ahí vamos avanzando y se va a rifar, pero vamos poco a poco. Bueno, en ese ínter también la Procuraduría, estando Calderón de presidente, una señora de procuradora, ¿no? Marisela Morales, sí, que luego se fue de embajadora, exactamente. Sí, sí fue al servicio exterior. Entonces, extienden, ¿sí?, la exoneración a Moreira, lo limpian de todo. Sin embargo, el partido que hace la denuncia sigue hablando, por eso conozco el tema, engañando, de que están exigiendo que se castigue a Moreira. Entonces, yo me entero, me llega el expediente y les digo, pues eso es un acto de inmoralidad. ¿Cómo van a estar diciendo? Porque había campaña, volvemos a lo mismo, campaña en Coahuila, de que van a castigar a Moreira, lo van a meter a la cárcel, si ya lo exoneraron. Bueno, por esa decisión de perdonarlo, cuando lo detienen en España, lo tienen que dejar libre. Entonces, sigue el conflicto. Sí, claro, Sergio Aguayo tiene todo el derecho, ¿no?, de criticar y de manifestarse. O sea, hay que garantizar el derecho de la libertad, ¿sí?, que tenemos todos, ¿no? Entonces, hay un juicio, según entiendo, y el Tribunal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo condena al pago de reparar el daño. 10 millones de pesos. Sí, yo qué opino en esto, ¿no? Pues es que es otra autoridad, yo no puedo meterme en eso. Estoy seguro que deben de existir otras instancias, ¿sí? Por ejemplo, el amparo, buscar, ¿sí? No sé si ya está concluido el proceso, si ya, como dicen los abogados, es cosa juzgada, no lo creo. Entonces, acudir a otras instancias. Hay la ventaja ahora que no hay consigna, o sea, para perseguir a nadie.